¿Puede escucharnos, Catherine? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Muy bien, bienvenida a las conferencias. Un gusto que puedas estar aquí el día de hoy acompañándonos. Déjame decirte que en este momento hay 98 personas escuchándote, ya que quieren conocerte, van a estar muy atentas a todo lo que tú tienes que comentar. Así que de ahora en adelante el micrófono y la pantalla es tuya. Muchas gracias por acompañarnos. Tengo una pregunta. ¿La presentación la van a ir poniendo ustedes? Si tú, si tú quieres, la podemos ir poniendo nosotros. Ah, me acomoda más. Ya, dame un segundo. ¿Sí? Perfecto. Ya, Catherine. Ya. Todo tuyo. Buenas tardes a todos los que están conectados. Darle las gracias a la Fundación de Autismo Antofagasta. Estaba revisando mis redes sociales el otro día y me parecía que hace 4 años había ido a una charla que se había realizado acá en Antofagasta, en la Universidad, valga la redundancia, en la Universidad de Antofagasta. Para mí es un honor estar acá. Bueno, mi nombre es Catherine Layton, como lo dijeron. Soy una mujer de 33 años, soy madre de 2 hijos y hoy día vamos a hablar sobre mi experiencia de vida como mujer y madre en el espectro autista. Estaba pensando un poco cómo hacer esta presentación. Quizás el orden no va a ser lo más lógico, pero después se van a ir dando cuenta el por qué. Mi cercanía con el autismo comienza con mi maternidad. Soy madre de Martín, que hoy día tiene 14 años, y de Lisa, que tiene 8. La maternidad en sí es compleja en cualquier mujer, pero en el caso particular mío, yo siempre quise ser mamá, pero no de la forma como se presentó la maternidad en mi vida. Podemos seguir en la siguiente imagen. Ya. El viaje en el autismo comenzó cuando, con mi hijo nació el 21 de julio del 2008. Cuando nació, era un bebé muy tranquilo, muy paciente, había que despertarlo. Martín fue hacia la cuna desde los 7 meses. Y ahí habían ciertos indicios que en ese tiempo, hoy día lo tomaríamos como señales de alerta. Mi hijo no se comunicaba mucho conmigo, con las personas adultas, pero le costaba mucho el juego con chicos de su edad. Le costó mucho, por ejemplo, dejar los pañales. Comenzó a hablar dentro del acorde a los meses que correspondían, pero comenzó a caminar cerca de los 2 años. En ese tiempo, cuando lo vio un doctor, me recuerdo que nos dijo que habían ciertos temas de tonicidad muscular que hacían que le costara caminar. Y bueno, estuvo en la sala cuna. Había ciertas profesionales que le costaba mucho relacionarse con él. Recuerdo que había una educadora que hablaba muy fuerte, que le molestaba mucho. Y bueno, después de eso mi hijo entra a la escuela, entra a transición mayor. En transición mayor
no tiene mayores problemas, tiene una educadora que de alguna forma conecta con él, porque en ese tiempo a mi hijo le gustaban mucho los videojuegos, entonces todo lo que él iba enseñando era mediante, en el fondo, su interés profundo, que después nos dimos cuenta. Cuando Martín llega a primero básico, a diferencia de lo que puede pasar con otros chicos dentro del espectro autista, él comienza a leer dentro del tiempo que corresponde, a escribir, tenía muy buenas calificaciones, fue mejor compañero, se llevaba bien con sus pares. Esto fue durante primero y segundo básico. Y cuando llega a tercero básico, él empieza a señalizar ciertas cosas, como que cuando estaba en la sala, cuando estaba porque eran más compañeros en tercero básico, le molestaban mucho los ruidos. Eh, yo pasé de tener un hijo que le gustaba mucho ir a clases a tener un hijo que no quería ir a clases, que se sentía mal, que bajó de peso. Eh, y fue súper complejo, porque en ese momento, cuando yo hablé en la escuela me dice, lo que pasa es que Martín no lo pueden evaluar en el PIE porque él tiene promedio 6,8. Y claro, yo tenía un hijo que tenía un promedio 6,8, pero que le dolían los ruidos, y eso era algo que a mí me llamó mucho la atención. Y de cierta forma yo decía, en el fondo al sistema no le importa cómo te sientas mientras tú cumplas con, por ejemplo, las notas, eh, o con rendir. Entonces ahí es cuando nosotros decidimos cambiarnos a la educación libre, donde estuvimos 2 años. En esta imagen que puse acá, la puse porque recuerdo que esa fue una actividad de la OID. Es una actividad de la OID donde estuvimos bailando, que fue parte de el proceso de terapias que él tenía. ¿Podemos cambiar de lámina? Ya. Acá estaba pensando un poco, porque hablando de experiencia de vida, creo que los padres en general de hijos dentro del espectro autista nos vemos enfrentados a varias barreras, y una de las principales es que la educación chilena aún está a años luz de lo que debería brindarle a nuestros hijos. Y si algo aprendí yo en este proceso de acompañar a mi hijo, ahora mi hijo sale de octavo básico este año, es que hay veces que un sistema no va a tener las herramientas o lo que necesita nuestro hijo. Nosotros pasamos de la educación formal, que fue la escuela donde él estaba, a la educación no formal, que fueron las escuelas libres durante 2 años, y luego en quinto básico pasamos a la educación informal, que es estudiar en casa. Y cuando uno se ve enfrentado a tomar estas decisiones es súper complejo, porque de repente la familia o los amigos, las personas cercanas te dicen, no, pero no lo pongas en esta escuela, que cómo va a estar acá, que lo vas a estigmatizar, que lo vas a criar en una burbuja. Pero es súper complejo tomar este tipo de decisiones. Y si algo yo he entendido con el tiempo, y creo que esto igual nos ha enseñado, que muchas veces uno tiene que tomar ciertas decisiones. Recuerdo cuando salimos de la escuela tradicional, recuerdo que en ese momento yo sentí que fue como una derrota. Sentí que a lo mejor deberíamos haber seguido peleando para que existiera algún tipo del cupo en el PIE o algo, pero también entendí que uno tiene que elegir hasta dónde hasta dónde presiona para que el lugar sea inclusivo,
y cuándo buscar otras alternativas. Entonces, si yo les pudiese decir algo como papás, es que un poco lo que no entendemos mucho es que cuando hablamos, por ejemplo, de educar en casa o de educación, perdón, o de otros tipos de alternativas de educación, tenemos que entender que esto está dentro de un marco legal. ¿Qué nos pasa a nosotros? Cuando Martín estudiamos en casa, a nosotros todos nos decían, no, los van a denunciar con el Sename, no pueden hacer esto, es lo peor que le estás haciendo a tu hijo. Pero tenemos que entender, por ejemplo, que en Chile la ley orgánica constitucional de enseñanza, en el artículo 3, dice que el Estado tiene el deber de resguardar la libertad de enseñanza. Entonces, nosotros como padres tenemos la libertad de poder elegir el tipo de educación que le damos a nuestros hijos. Y en el artículo 4 es donde habla de la educación no formal, que son todas las escuelas libres, que tienen un horario, pueden o no tener un uniforme, pero que no están acreditadas y por lo tanto hay que dar exámenes. Y la educación informal, que es cuando uno lo educa a sus hijos en casa, igual tiene una rutina, no es algo fácil, pero siento que en su momento fue la mejor decisión porque lo acompañamos mucho con talleres, con terapia, y fue una muy buena experiencia que nos sirvió mucho como familia. Eh, Cuando Martín en tercero básico empieza a presentar estas molestias por los ruidos, por los olores, por el ambiente, por la parte escolar, y nos cambiamos a la escuela libre, ahí fue por primera vez donde yo conocí chicos que me decían, este compañero de Martín es TEA o es autista. Y recuerdo que en una ocasión una persona me dijo, me acuerdo que me dijo así como, pero Katy, tu hijo es autista, se le nota mucho. Y yo, en ese momento, lo tomé como una ofensa, como una falta de respeto. Y en el fondo siento que es porque yo tenía la idea, hasta ese tiempo, que el autismo era un chico que estaba en una esquina, que no hablaba y se balanceaba. Esa era mi cercanía en ese momento con el autismo. Entonces empecé a investigar. En esa investigación llegué a la fundación Yo Soy Autismo, eh, donde empezamos a conocer otras realidades, otros papás. El proceso de diagnóstico sigue siendo muy costoso. Recuerdo que en ese momento eh, no encontramos horas con neurólogos infantiles acá en Antofagasta y tuvimos que viajar a Santiago con todos los costos que esto implicaba, y cuando la neuróloga me dice sí, su hijo está dentro del espectro autista, eh, yo recuerdo que llegué a la casa, me dormí y el otro día me desperté y dije ya, de aquí en adelante hay que trabajar porque mi hijo quizás no va a poder cumplir con los tiempos de otros chicos, o los desarrollos de él van a ser distintos, pero de que va a poder, va a poder. Y ahí es cuando comenzamos este proceso, conocimos otras familias y creo que eso también es muy importante, estar en comunidad, estar en red, conocer las organizaciones que están en los territorios eh, hablando de autismo, haciendo cosas. Eh, También recuerdo que en ese tiempo conocí las conferencias de la Fundación de Autismo, eh, y bueno, de alguna forma, en primera instancia uno siente que está muy solo frente al mundo, pero cuando te das cuenta que hay una comunidad, la carga se hace un poco más ligera. Y eso siento que marca mucho la diferencia. Podemos pasar a la siguiente lámina. Entonces,
Martín tiene su diagnóstico a los 8 años y empiezo a darme cuenta que hay ciertas similitudes entre él y yo, hasta que en un momento leo un artículo de la BBC de Londres que habla del dolor que generan las mujeres autistas el ser diagnosticadas adultas. Y me puse a buscar información y ahí es cuando de alguna forma empiezo a volver a mi niñez. Cuando yo estaba en la educación básica, yo era la alumna perfecta, que tenía las mejores calificaciones, que le gustaba mucho estudiar, que tenía temas de interés, que investigaba, que era la alumna que exponía, que hablaba mucho, bueno, hasta el día de hoy, pero muchas veces me acuerdo que mi madre me decía que yo me quedaba como pegada, como inquieta y móvil, mirando fijo. Y que tenía muchas colecciones, que tenía un orden que no me podían cambiar, por ejemplo, de mis juguetes o de mis peluches. Era muy susceptible a caerme, a chocar con las paredes, tuve varios accidentes, me gustaba mucho dar vueltas, me gustaba mucho patinar y en algún tiempo, cuando era pequeña, sentía la necesidad de salir corriendo de la casa, lo cual era complicado. Yo era una niña de 6, 7 años y mis padres nunca le encontraron una explicación lógica a eso. Recuerdo también que como a los 8 años las luces de mi casa eran todas luces cálidas y en su momento mi papá cambió una de las luces por estos tubos de luz blanca y recuerdo que yo odiaba estar en la casa. Y ahí me pasó como siento que algo súper complejo que a lo mejor otras personas no lo entenderían, que es que empecé a entender que la luz blanca a mí me dolía. Pero como uno le explica a la mamá, mamá, yo no alcanzo a llegar al baño porque para llegar al baño tengo que pasar donde está la luz blanca y a mí me duele. Era, era muy raro. Y siento que todo eso me lo guardé de cierta forma porque sabía que no lo iban a entender. Pero también me pasó que sentía que no importaba tanto lo que sintiera, porque era una buena alumna y era una chica que tenía buenas notas, y mientras tuviese buenas notas, lo demás no importaba. Y esto me hace un poco clic con lo que le pasó en su momento también a mi hijo. ¿Podemos seguir en la siguiente diapositiva? Entonces, cuando llego a la adolescencia, elijo el liceo, fui al liceo donde yo quería estar. Durante primero y segundo medio, mayores problemas no hubieron, pero sí me costaba mucho entender ciertos chistes, cómo funcionaban los grupos y cómo cosas como el lenguaje en realidad. A mis compañeros les daba mucha risa porque yo entendía todo de forma muy literal y estudié en un liceo donde mayormente había hombres, entonces comprenderán que de repente las conversaciones de ellos eran muy distintas. Eh, Recuerdo una vez que una chica me decía, lo que pasa es que tú todavía arrastras la bolsa del pan. Y yo le decía, pero ¿cómo voy a arrastrar la bolsa del pan? El pan se va a ensuciar. Y todos mis compañeros se reían y yo nunca entendí por qué se reían hasta años después. Entonces me di cuenta que, claro, estaba por un lado esta Katy, que era súper inteligente, que tenía muy buenas notas, pero por otro lado no tenía este entender cómo funcionaban mis compañeros o el lenguaje que ellos tenían. Yo lo entendía literal. Y así me pasó con muchas cosas, incluso en algún momento
recuerdo que un chico me dice, te invito a mi casa a ver una película. Y yo lo tomé como me está invitando a su casa a ver una película. Y cuando el chico en su momento me abraza, para mí fue súper complejo porque era, ¿por qué me está abrazando si yo vine a ver una película? Entonces en ese momento el chico me dice, pero si tú sabes a lo que vienes. Y yo, sí, yo vengo a ver una película. Fue una súper mala experiencia, tuve que salir del lugar, y creo que ahí un poco también es importante por lo mismo de repente tener este tipo de conversaciones con los hijos, más si son chicos que están dentro del espectro autista, porque a veces el tener la literalidad o no ver una segunda intención en las cosas hace que existan eh, ciertos tipos de riesgos para nosotros. Y siento que si uno le entrega las herramientas a los chicos y se habla de algo que cuesta mucho, como es la sexualidad o cómo funcionan ciertas cosas, eh, no van a tener, por ejemplo, que estar en situaciones de riesgo o sentirse mal. Podemos pasar a la siguiente. Ya. Ya adulta, tengo a Martín y después tengo a Elisa. Mis relaciones, perdón, mis relaciones de pareja siempre fueron complicadas. A veces me decían, pero Katy, eres demasiado literal. Pero en ese tiempo yo no entendía muchas cosas porque mi diagnóstico fue a edad muy adulta. Y el diagnóstico, cuando se acuerdan que yo les comento que leí este artículo de la BBC de Londres y me empecé a dar cuenta que habían similitudes con lo que comentaban estas mujeres que salían en el artículo. En un momento comencé a buscar en la ciudad profesionales que diagnosticaran autismo en adultos y no encontré mucha información. Es ahí cuando justo estábamos en pandemia también, comienzo un periodo de terapia, también psicológica, con una psicóloga que es Catherine Arteaga a distancia, y estuvimos cerca de 4 meses, una vez a la semana. Catherine, ella entrevista a mi hermano, que fue mi figura más significativa de la niñez, y comienza a realizar ciertos test, hacemos todo un trabajo, y al último aplicamos el A22 para poder ver si estaba o no dentro del espectro autista. Y efectivamente está dentro del espectro autista, pero de alguna forma igual era inusual, porque, por ejemplo, yo estudié relaciones públicas y estudié comunicaciones, y las comunicaciones y cómo se relaciona el ser humano en sí, a mí es algo que me llama mucho la atención. Entonces, algo que yo estudié y aprendí y de alguna forma entendí cómo funciona. Por lo tanto, eso hace que exista lo que se habla mucho del enmascarar. Y el enmascarar tiene que ver con una forma de sobrevivir, pero también es muy dolorosa. Una vez una persona me preguntaba si cuando se habla del masking o del enmascarar en autismo es que la persona está fingiendo. Y yo le decía que más que fingir, lo que hace uno es tratar de forzarse a, forzarse eh, a poder encajar, a poder, de alguna forma cumplir como con las normas sociales, aunque uno no las entienda mucho. Y eso hace que muchas veces la experiencia de vida sea súper dificultada. O sea,
Yo recuerdo haberme obligado a estar en grupos o con personas con las cuales yo no me sentía grata, pero yo también quería ser parte de grupos o de vida o de situaciones o de comunidades donde habían cosas, por ejemplo, que me gustaban, pero no necesariamente me sentía bien con las personas. Entonces ahí es donde uno empieza a enmascarar para poder permanecer en esos lugares. Cuando tengo el diagnóstico, me acuerdo que lo comenté con mis personas más cercanas y algunos me dijeron que no lo dijera porque existen aún muchos prejuicios y creo que uno de los mayores prejuicios a los cuales nos hemos enfrentado es que todavía se piensa que el autismo tiene que ver solamente con niños, como que a los 18 años el autismo desaparece. Y ahí es cuando dije, no, lo importante es que yo tuve mi diagnóstico a los 31 años, pero hay personas que todavía no lo saben. Y yo aprendí a ver el diagnóstico no como una etiqueta, sino que como una respuesta. Y también cómo entenderse a uno mismo. Entonces, cuando a mí me preguntan así, ¿es necesario que una persona adulta tenga el diagnóstico? Creo que va a depender de la experiencia personal de cada uno, pero yo lo recomiendo porque hay muchas cosas que empezaron a tener resignificancia en mi vida. Y recuerdo que una vez una profesional me dice, pero usted yo la veo muy empoderada como para ser autista. Y creo que puede ser mucho lo que se le critica a Greta, por ejemplo, cuando ella habla, eh, que todavía está este mito como que una persona autista no puede comprometerse con la causa o no puede tener una opinión social o política o de vida. Eh, por eso yo creo que es importante igual hablar de autismo en adultos y de las dificultades también que de repente nos hemos enfrentado. Ya una vez con el diagnóstico, cuando lo conversé con mis cercanos y lo conté, recuerdo que muchas personas que me dicen, ahora entiendo ciertas cosas. Igual hay personas que se alejaron, pero siento que fue una de las mejores decisiones de mi vida. La foto que está acá en la imagen es súper significativa para mí, eh, porque participé como candidata en un proceso, diciendo abiertamente que estaba dentro del espectro autista. Fue una experiencia muy bonita, me permitió hablar de autismo con autoridades, con personas de la política, con personas en la calle. Eh, bueno, no salí elegida, pero siento que fue un buen precedente decir una persona dentro del espectro autista también puede tener una participación política. Y ese día me acuerdo que me acompañó mi hija y fue la primera vez que yo pude votar con mi credencial de discapacidad y hice uso de mi voto asistido que me acompañó Mario ese día. Eh, y claro, yo puedo hacer mi vida normal, puedo hacer todo normal, pero hay ciertos ajustes que voy a necesitar en mi vida. A mí me gusta mucho el tema de las votaciones, pero por alguna razón, cuando voy a votar, me pongo muy nerviosa y siempre necesito ayuda para doblar el voto. Entonces, cuando antes de saber mi diagnóstico iba a votar, era muy chistoso porque yo trataba de doblar el voto y no podía. Y siempre me tenían que terminar ayudando a la persona de la mesa y yo me sentía tan tonta. Pero ahora entiendo que no, que está bien, que de repente puedo necesitar ayuda de alguien y pedirla, está bien. Y ese día creo que fue uno de los días más felices de mi vida porque por fin yo podía decir, ya, ok, en esto que se ve súper cotidiano yo necesito ayuda. Podemos pasar a la siguiente imagen. La imagen que ven es una imagen que yo subí un día porque me enojé con un comentario que hizo una ministra
sobre cuando se hicieron los retiros del 10% acá en Chile. ¿Por qué? Porque cuando yo hago mi diagnóstico, este proceso fue muy costoso y lo pude solventar gracias a los retiros del 10%. Y como dice el cartel, el diagnóstico de autismo y terapias que no obtuve en la salud pública, un derecho no es un regalo. Y esto es porque la respuesta pública para las personas dentro del espectro autista o las personas que quieren saber si están dentro del espectro autista es nula. Actualmente, por lo menos en Antofagasta, y sé también que es algo que se replica a nivel nacional, no existen muchos profesionales que diagnostiquen en adultos. También en el sistema público, yo estuve muchos años con diagnóstico de ansiedad, depresión, cuadros ansiosos depresivos, pero siempre faltaba algo y faltaba un ojo más clínico. Lamentablemente cuando a mí me preguntan personas adultas dónde puedo hacer el diagnóstico o no sé, puedo pedir hora en un CESFAM, la verdad es que la respuesta pública no está a la altura de esto y el sistema privado es sumamente costoso. Si ya las terapias y encontrar horas para los chicos, para los niños, es difícil, para los adultos es el doble de difícil. Yo creo que si no hubiesen existido estos retiros del 10%, yo nunca podría haber tenido mi diagnóstico. Y la verdad es que, para ser muy sincera, lo más probable es que mi vida hubiera terminado luego. Entendiendo también de que existe un alto índice de probabilidades de suicidio en personas dentro del espectro autista, que algo, en realidad, cuando uno habla de este tipo de cosas, es algo que se ve como súper fuerte, es algo de lo que no se habla. Pero esto también tiene que ver con la falta del acceso a la salud mental en general. Venimos saliendo de una pandemia y si bien para el común de la población es súper difícil, para una persona dentro del espectro autista es mucho más difícil. Y es ahí cuando de alguna forma empiezo a considerarme activista dentro del espectro autista, porque siento que quizás yo con ciertos conocimientos, ciertas habilidades o personas que conozco podría hacer que mi propia existencia sea más fácil o sea más sencilla. Pero yo siempre recuerdo mucho lo que es el poema este de Benedetti, el No te salves ahora ni nunca. Y yo siento que uno nunca tiene que reservar solamente un rincón tranquilo para uno. Sí, uno tiene que tener el límite porque las personas dentro del espectro autista tienen un alto índice de justicia social, pero también siento que uno no se puede quedar quieto, hay cosas que cambiar, hay barreras que hay que correr. Y quizás hay muchas cosas que no van a ser para uno. Yo estoy clara que aunque exista una ley de inclusión laboral, es muy difícil que a los chicos hoy día los contraten, que es lo que pasa muchas veces los chicos que salen de las escuelas especiales, que no los contratan, o que las empresas todavía tienen resquemor o miedo a contratar a una persona dentro del espectro autista, porque le tienen miedo y si se descompensa, y si le pasa algo, y si presenta mucha licencia. Y ahí es cuando hay que empezar a trabajar para cambiar ciertas cosas. A lo mejor van a haber cosas que no van a cambiar para mí, pero ayer, por ejemplo, conocí a una chica que está en tercero medio y ella supo su diagnóstico hace un par de años. Eh, y la vi tan empoderada que yo decía, me hubiese gustado haber tenido mi diagnóstico antes porque a lo mejor la vida no hubiese dolido tanto. Y es porque cuando uno empieza a ver, a conocer a otras personas dentro del espectro autista o empiezas a leer, uno crece con muchas cicatrices, porque en el fondo a todo lo que se ve enfrentado es súper doloroso. Y siento que de alguna forma el que los adultos autistas hablemos sobre espectro autista y cómo
nos va cambiando un poco la vida, saber que lo somos. Hace que los chicos que están creciendo ahora puedan tener mayores oportunidades de vida, porque hubo alguien que en algún momento sentó un precedente. Y eso creo que es una forma como de resignificar también la vida. Si para mí fue doloroso, que no lo sea para otros. Si a mí me costó encontrar un diagnóstico, que no sea de igual forma para otros. Si a mí me costó entenderme, ojalá que a los chicos no les cueste tanto. Y yo me levanto todos los días pensando en que faltan cambiar muchas cosas. Últimamente he conversado mucho sobre, hay personas que me dicen, ¿sientes que Chile es realmente un país inclusivo? Siento que han mejorado ciertas condiciones, pero falta mucho. Pero creo que lo primero que falta es que tengamos un catastro de personas dentro del espectro autista. Porque si, por ejemplo, hablamos de que faltan profesionales, que falta mayor acceso a terapias, que falta mayor acceso a diagnóstico, para eso tiene que ver con dinero y ese dinero tiene que salir de algún lado. Y para que se hagan políticas públicas necesitamos saber cuántos somos. Yo tengo mucha esperanza en que salga la ley de autismo, pero siento que va a faltar esto. ¿Cuántos somos? Porque cuando sepamos más o menos cuántos somos, el gobierno va a poder decir se puede destinar esta cantidad de dinero a esta temática o a este ítem. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Entonces, cuando ya tengo el diagnóstico, cuando digo no voy a ser activista, conozco a otras mujeres que también están dentro del espectro autista, y ahí es cuando nace el colectivo Neurodiversas de Antofagasta. ¿Y por qué de alguna forma nacemos como una forma de explicar y comentar a la población que las mujeres dentro del espectro autista también existen, que hay ciertas diferencias que son, que tendemos a camuflarnos más que los hombres, que el acceso al diagnóstico para nosotros es más difícil, y en discapacidad en general la mujer está doblemente invisibilizada, pero en el autismo es súper complejo, porque siempre nos dicen, no te ves tan autista. Y yo no sé cuál es la cara de un autista, o sea, cómo realmente tendríamos que vernos como para que sea lo suficientemente autista para la sociedad. Como colectivo lo que hacemos básicamente es trabajar en conjunto con otras organizaciones. Actualmente estamos trabajando con el consultorio Corvalis, realizamos ciertas intervenciones, trabajamos con la municipalidad y creemos fielmente que en el autismo no tiene que haber competencia. Y nosotros creemos mucho en el compartir. Entendemos que nosotras no vamos a solucionar todo, pero si trabajamos en conjunto con otras organizaciones o fundaciones, es mucho más fácil que las cosas resulten. Podemos seguir a la siguiente imagen. Ya. Y como les decía, nacimos como colectivo y ahí es cuando nosotras adoptamos la frase todo sobre nosotras con nosotras, porque muchas veces se habla de autismo desde la mirada más clínica, más profesional, que es súper importante, pero sentimos que también es importante que los autistas tengamos una voz, que podamos dar nuestra visión de vida y que también se nos tome en cuenta cuando, por ejemplo, se toman decisiones a nivel político, de país y todo eso. Si alguien nos quiere seguir, estamos en Instagram como Colectivo Neurodiversas, ahí siempre estamos subiendo información. Y bueno, esa sería mi presentación. Quiero agradecer mucho a la Fundación de Autismo por esta oportunidad, en especial a Angélica Morales, que ha tenido harta paciencia conmigo y que ha estado ahí apoyándome. También agradecer que
Como les decía, yo siempre fui como una muy buena alumna, con muy buenas notas, y de alguna forma me acuerdo que una vez a una profesora de matemática le decía, profesora, yo no entiendo cómo se hace este ejercicio. Y la profesora decía, pero Katherine, si usted es muy inteligente, usted puede hacerlo. Entonces, y muchas veces no tiene que ver como con ser o no inteligente, a veces tiene que ver con que una persona entre los espectro autistas siempre va a necesitar algún grado de apoyo. Y este año, a mí me gusta mucho estudiar cosas muy distintas, tuve la oportunidad de ingresar a un curso de peluquería que está haciendo la fundación, y por primera vez tengo asistencia. Y es maravilloso que a uno le pregunten, mira, vamos a usar esta sala, ¿te parece bien la luz o te molesta? Y eso para mí, que para cualquier persona podría ser algo súper trivial, a mí me emociona cuando voy al curso y saber que hay alguien que me va a entender si me siento mal, o que puedo pedir ayuda, o que pueden haber modificaciones, y que no tiene que ver con la inteligencia ni con la capacidad, sino que tiene que ver con que muchas veces uno realmente necesita ese tipo de apoyos. Muchas gracias, Katherine. Muchas gracias por tus palabras hacia la fundación. Y qué bueno, me alegro mucho saber que estás participando de nuestros cursos laborales con reconocimiento Sense. Sí, porque tú tienes ya tienes, ¿verdad?, un estudio superior, pero sin embargo, lo que siempre hablábamos para plantear, qué bien va a ser que tú te cuentes con, con esa especialidad, la peluquería, algo tan trivial para muchas familias, algo tan difícil para las familias que están dentro de, que tienen algún miembro, ¿verdad? Que hay que puedan hacer esas adecuaciones. Me alegro mucho, te agradecemos. Nosotros hicimos un compromiso hace 3 años atrás, que fue no más hacer nada sin la presencia de la colectividad, tanto femenino, masculino, siempre tener a uno de ustedes, como dices tú, presente, para también ver, conocer y escuchar su experiencia, su historia de vida, que no sabes quizás cuántas mujeres se van a identificar con lo que tú hoy día planteaste, el cómo lo reconociste, y bueno, esperemos que, que cada vez las mujeres que están dentro del espectro del autismo puedan tener la posibilidad de diagnosticarse. No importa que sea tardío, pero a veces eso sirve para entenderse, para entender, para que te entienda, para comprender muchas cosas. Así que te felicito por tu familia, por tus hijos, por todo lo que has emprendido, por todo lo que estás haciendo, por liderar y por estar dentro de un colectivo, liderar una organización social con responsabilidad, continuidad. No es tarea fácil. Estamos en el mismo lado de la vereda. Acojo lo que tú dices, que las entidades que trabajan no deben competir, sino que todo lo contrario, hay que unirse, somos un equipo. Así que muy bien. Un aplauso para ti, Katherine, y ojalá podamos seguir contando contigo en el futuro. Voy a abrir el micrófono.